Hola, en esta lección vamos a responder dos preguntas fundamentales. ¿Qué es Java y qué significa programar? Bueno, antes de comenzar pensemos en alguna tecnología que usamos o vemos todos los días. Por ejemplo, un videojuego, una aplicación para enviar mensajes, una tienda en línea o incluso un semáforo moderno. Todos estos sistemas parecen muy diferentes. Un videojuego muestra personajes y escenarios. Una tienda en línea permite buscar productos y realizar compras. Un semáforo controla el tránsito. Sin embargo, todos tienen algo en común. Funcionan siguiendo instrucciones. En un videojuego podría existir una instrucción como esta. Si la persona presiona una tecla y el personaje está en el suelo, entonces el personaje debe saltar. En una tienda en línea podría existir otra instrucción. Si el usuario agrega un producto al carrito, entonces se debe actualizar el total de la compra. En un semáforo podría existir una secuencia que indique cuánto tiempo permanece encendida cada luz y qué debe suceder después. La computadora no inventa estas decisiones, tampoco comprende por sí sola qué resultado queremos conseguir. Las personas analizan una necesidad y crean las instrucciones que el sistema debe seguir. Por eso podemos comenzar con una definición sencilla. Programar es crear y organizar instrucciones para que una computadora realice una tarea o ayude a resolver un problema. Es importante notar que la programación no comienza necesariamente frente a un editor de código. Antes de escribir código debemos entender qué queremos conseguir. Durante esta lección veremos cómo una idea se convierte en un programa y después conoceremos el papel de Java dentro de ese proceso. Para comprender mejor un programa, primero observemos el patrón básico que siguen casi todas las aplicaciones. Aunque existan programas muy diferentes, muchos pueden explicarse inicialmente mediante tres partes: entrada, proceso y salida. La entrada es la información que recibe el programa. Puede ser un texto, un número, una imagen, la posición del mouse, una tecla presionada o la información enviada por otro sistema. En el ejemplo de la diapositiva, la entrada es una tecla que la persona presiona para hacer saltar a un personaje. El, el proceso corresponde a las reglas y operaciones que el programa aplica sobre esa información. El programa podría comprobar si el personaje se encuentra en el suelo, si todavía tiene energía o si existe algún obstáculo. Estas comprobaciones son importantes porque no siempre queremos producir la misma respuesta. Si el personaje ya está en el aire, quizás no deba volver a saltar. Por tanto, el programa debe tomar una decisión. La salida es el resultado generado después del proceso. En nuestro ejemplo, la salida es el movimiento del personaje en la pantalla. Pensemos en otro ejemplo, una calculadora. Si escribimos los números 5 y 3 y seleccionamos la suma, esos valores y la operación de son la entrada. La calculadora realiza el proceso de suma en ambos números y representa el número 8 como salida. Otro ejemplo podría ser una plataforma educativa. La respuesta seleccionada por un estudiante es la entrada. El programa compara esa respuesta con la opción correcta durante el proceso. Finalmente muestra un mensaje indicando si la respuesta fue correcta o incorrecta. Este modelo puede repetirse muchas veces dentro de una sola aplicación. Un programa grande puede tener miles de entradas, procesos y salidas relacionadas entre sí. Piensa en una aplicación que utilizas con frecuencia. ¿Qué información recibe como entrada y qué resultado produce como salida? Sin embargo, para que este proceso funcione, las instrucciones deben ser mucho más precisas que las instrucciones que usamos normalmente entre personas. Imaginemos que le decimos a una persona prepara un sándwich. Probablemente esa persona pueda realizar la tarea, utilizará su experiencia para completar la información que no mencionamos, buscará pan, elegirá algún ingrediente, colocará las partes en un orden razonable y servirá el resultado. Pero nuestra instrucción contiene muchas preguntas sin responder. ¿Qué tipo de pan se debe utilizar? ¿Cuántas rebanadas? ¿Qué ingredientes debe tener? ¿En qué orden se colocan? ¿Qué ocurre si falta uno de los ingredientes? Una computadora no completa automáticamente todos esos detalles como lo haría una persona. Debemos proporcionar instrucciones suficientemente claras. Podríamos comenzar diciendo, toma dos rebanadas de pan, después coloca el ingrediente sobre una de ellas, luego coloca la segunda rebanada encima y finalmente sirve el resultado.
Ahora tenemos una secuencia ordenada, cada paso describe una acción y existe un orden que debemos respetar. Esta idea nos permite introducir un concepto importante. Un algoritmo es una secuencia ordenada y finita de pasos que permite alcanzar un resultado o resolver un problema. La palabra finita significa que la secuencia debe poder terminar. Si una lista de instrucciones nunca llega a un resultado, probablemente no sea una solución útil para nuestro problema. Un algoritmo no tiene que estar escrito inicialmente en Java ni en otro lenguaje de programación. Podemos representar un algoritmo mediante una lista numerada, un diagrama de flujo, pseudocódigo o una explicación organizada. Por ejemplo, para determinar si una persona puede ingresar a una actividad podría ser: primero, solicitar su edad; segundo, comparar la edad con la edad mínima; tercero, mostrar un mensaje indicando si se puede ingresar. Si cambiamos el orden y mostramos el resultado antes de conocer la edad, el procedimiento deja de tener sentido. Cuando un programa produce un resultado incorrecto, no siempre significa que la computadora ha fallado. Con frecuencia, la computadora ha seguido correctamente una instrucción que nosotros diseñamos de forma incorrecta. Por eso, escribir código es importante, pero representa solo una parte de un proceso más amplio. En esta diapositiva observamos 5 etapas: problema, análisis, algoritmo, código y resultado. Primero tenemos un problema o una necesidad. Por ejemplo, queremos crear un programa que registre la calificación de un estudiante e indique si aprobó un curso. Después realizamos el análisis, debemos identificar qué información recibiremos y qué reglas debemos aplicar. En este caso, la entrada podría ser una calificación. También debemos saber cuál es la calificación mínima para aprobar y cuáles son los valores permitidos. La calificación puede ser negativa, puede superar el valor máximo. Estas preguntas forman parte del análisis. Luego diseñamos el algoritmo. Podríamos indicar lo siguiente: solicitar la calificación, comprobar que se encuentre dentro del rango permitido, compararla con la nota mínima y mostrar el resultado correspondiente. Después expresamos ese algoritmo mediante código, utilizando un lenguaje de programación. En Java, en nuestro curso utilizaremos Java. Finalmente ejecutamos y probamos el programa. No basta con comprobar un solo valor, debemos probar con una calificación aprobatoria, una desaprobatoria, el valor mínimo, el máximo y también valores inválidos. Si encontramos un error, podemos regresar a una etapa anterior. Quizás escribimos incorrectamente una introducción de código, pero también es posible que algún algoritmo no contemplara una situación. Por tanto, el desarrollo no siempre avanza por una línea perfecta. Es normal revisar, corregir y mejorar. Una práctica poco recomendable sería comenzar a escribir código inmediatamente sin comprender el problema. Podemos terminar con un programa que funciona técnicamente, pero resuelve algo diferente de lo que necesitábamos. Programar implica pensar, diseñar, expresar una solución y comprobarla. Cuando llegamos a la etapa de código, necesitamos una forma clara de comunicar nuestras instrucciones. Por eso utilizamos lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un sistema formado por palabras, símbolos y reglas que nos permiten expresar instrucciones de una forma que se puede ser procesada por una computadora. En un extremo tenemos a la persona que posee una idea y ha diseñado un algoritmo. En el centro tenemos al lenguaje de programación. Cada lenguaje define una sintaxis. Y la sintaxis indica cómo debemos organizar las palabras y símbolos. Podemos compararlas con las reglas de escritura de un idioma. Sin embargo, existe una diferencia importante. Cuando una persona escucha una oración con un pequeño error, normalmente puede deducir lo que queríamos decir. Una herramienta de programación necesita reglas mucho más exactas. Un símbolo colocado en una posición incorrecta puede impedir que el programa sea compilado o ejecutado correctamente. En el otro extremo se encuentra la computadora, que finalmente realizará operaciones siguiendo esas instrucciones. Existen muchos lenguajes de programación. En la diapositiva aparecen Java, Python y JavaScript. No significa que uno sea siempre mejor que los demás. Cada lenguaje tiene reglas, herramientas, comunidades y usos frecuentes diferentes. Además, un mismo problema puede resolverse utilizando distintos lenguajes. Por ejemplo, desarrollar servicios web con Java, Python u otras tecnologías. La elección depende de la necesidad del proyecto, del entorno y del equipo.
También debemos aclarar algo que suele confundir a los principiantes. Java y JavaScript son lenguajes diferentes. Sus nombres se parecen pero tienen historia, reglas y entornos distintos. En este curso nos centraremos en Java porque nos permitirá estudiar fundamentos de programación y conceptos iniciales de programación orientada a objetos. Ahora que sabemos qué es un lenguaje de programación, podemos conocer las características generales de Java. Bien, Java es un lenguaje de programación de propósito general. Eso significa que no fue diseñado únicamente para una sola clase de aplicación. Puede utilizarse para construir diferentes tipos de software, especialmente servicios, sistemas empresariales, herramientas y aplicaciones que deben mantenerse durante periodos prolongados. Por ejemplo, un programa puede diferenciar un número entero de una cadena de texto. Si intentamos utilizar texto en una operación que requiere un número, el compilador puede detectar determinados errores antes de ejecutar el programa. Esto no significa que el compilador encuentre todos los errores posibles. Un programa puede compilar correctamente y aún así producir el resultado equivocado, pero la comprobación de tipos de ayuda ayuda a detectar ciertos problemas de anticipación. La segunda característica es el uso de clases y objetos. Una clase permite describir información y comportamientos relacionados. Por ejemplo, si desarrollamos un registro escolar, podríamos crear una clase llamada estudiante. Esto podría almacenar un nombre y una edad y también incluir comportamientos relacionados con un estudiante. La tercera característica es su ecosistema. Java cuenta con una biblioteca, herramientas y una comunidad que ha acumulado experiencias durante varias décadas. Bien, pasaremos con la compilación en bytecode y JVM. Esta es una de las ideas más importantes de la lección. Vamos a recorrer el diagrama lentamente de izquierda a derecha. Primero tenemos el código fuente, es el código que describe a la persona utilizando las reglas del lenguaje Java. Los archivos de código fuente normalmente utilizan la extensión .java. En la diapositiva tenemos como ejemplo un archivo llamado programa.java. Este archivo contiene las instrucciones comprensibles para alguien que conoce Java, pero la computadora no lo ejecuta directamente de la misma forma en que nosotros vemos. El siguiente paso corresponde al compilador. La herramienta principal llama al compilador para compilar el código Java, se llama Java-C. Compilar consiste de manera simplificada en revisar y traducir el código fuente a otra representación. Estos archivos contienen bytecode. El bytecode está formado por instrucciones definidas para la máquina virtual de Java. Es importante no confundir bytecode con código fuente. Nosotros escribimos el archivo .java y el compilador genera el archivo .class. JVM significa Java Virtual Machine o máquina virtual de Java. La máquina virtual de Java conoce el formato de los archivos .class, carga las clases necesarias y ejecuta sus instrucciones utilizando los recursos del sistema operativo y el hardware. Por tanto, podemos recordar el recorrido mediante 4 elementos. Primero, archivo.java. Segundo, compilador Java-C. Tercero, archivo.class con bytecode. Bien. Acá tenemos en la portabilidad. En la parte superior tenemos el mismo archivo llamado programa.class. Este archivo contiene bytecode generado durante la compilación. Debajo aparecen 3 sistemas operativos diferentes: Windows, Linux y MacOS. Bueno, cada uno puede tener una implementación de la máquina virtual de Java preparada para funcionar en esa plataforma. Bien, acá tenemos los usos de Java. Java puede utilizarse en diferentes tipos de proyectos. En esta diapositiva hemos agrupado 3 tipos de ámbitos diferentes. El primero es el servicio correspondiente a servicios web y sistemas de servidor. El segundo ámbito corresponde a sistemas empresariales. Y el tercer ámbito incluye herramientas de desarrollo y automatización. Sin embargo, Java continúa presente en aplicaciones como proyectos y bibliotecas de Android. Además, Android mantiene interoperabilidad entre código Java y Kotlin.
Por último tenemos el repaso final. Vamos a cerrar con 4 preguntas e intenta responder cada una de ellas antes de escuchar la explicación. ¿Qué diferencia existe entre un algoritmo y el código? ¿Qué transforma una entrada en una salida? ¿Qué produce JavaC a partir de un archivo Java? ¿Y qué función cumple JVM? Bien, ahora resumamos toda la lección en una sola secuencia. Comenzamos con un problema o una idea, analizamos la desinformación y las reglas necesarias, diseñamos un algoritmo con pasos precisos y utilizamos un lenguaje de programación para expresar esos pasos mediante código. Con estas ideas ya contamos con la base conceptual para comenzar a escribir programas. En las siguientes lecciones podemos estudiar variables, tipos de datos, operadores y estructuras que nos permitirán crear instrucciones más completas. Muchas gracias.